Pues ya llevamos 25 minutos atascados. Vamos camino de Cancún. Este atasco creo que es por una obra que están haciendo. Me parece que han cerrado ciertos carriles. Aquí la gente se ha hecho sus carriles, como estáis viendo. Ahora mismo 1:21. Nosotros era las 10 y pico, 10:50 más o menos cuando nos paramos. Y aquí estamos esperando. Pues nos vamos a Playa Delfines, Playa Marlin y alguna playa más por ahí creo que nos vamos a ir. Y aquí estoy acompañado con Adriana, con el chavalote que lo tenemos ahí detrás, así que vamos a ver qué tal va el día de momento, así como lo estáis viendo. Venga, seguimos grabando cuando ya estemos llegando a las playas. Si os fijáis, la carretera la han rastrillado, me imagino que van a faltar pronto, pero aquí seguimos atascados, cada poco ratito a pararse y así estamos. Pues llevamos ya más de 45 minutos parados prácticamente, así que si fuerais al aeropuerto, tened cuidado porque hay que ir con más tiempo del necesario. El ADEO lo tenemos detrás, el camión del ADEO, imagínate. Tú agarras el ADEO pensando, bueno, yo voy con el ADEO, voy seguro, llego al aeropuerto bien, que va, es lo mismo que nosotros, atascado. Así que seguimos grabando. Yo diré cuánto queda todavía. Estos de la derecha no van por un carril, van por el lateral y ahí hicieron otro carril, porque esta carretera es de 2 carriles solamente. Y algunos lo saben, como este hombre, que el atasco va a ser largo. Tiene negocio este hombre. Pues aquí a la derecha está parada la policía con un camión de transporte de cemento. No creo que sea ese el motivo por el cual el atasco, pero lo raro es que está la policía ahí, justo ahí a la derecha, y aquí, porque seguimos aquí atascados, esto no para. En realidad hemos hecho en cerca de 50 minutos, porque son las 11:43, cerca de 50 minutos, un poco más, hemos hecho 3 kilómetros a lo mejor, imagínate. Y esto es un coche, el camión de cemento y la policía ahí metidos, pero si fuera este el motivo del atasco, ¿cómo es posible que esto esté así? Aquí hay un coche que quiere meterse y otro que se quiere meter de ahí, porque esto es un cambio de sentido de la otra parte. Pues 50 kilómetros para Cancún. Y a mí me está haciendo pensar esto, cuando hemos visto el otro de las semillas que se pone ahí, el arreglo de la carretera, que esto creo que es a diario lo que está pasando ahora hasta que arreglen esta carretera. Así que el que vaya a ir al aeropuerto en horas de trabajo, porque estas son horas de trabajo en la carretera, y eso que hoy es sábado, pues va a tener que pensar que como mínimo hora y media antes de lo que pensaba agarrar el autobús o el coche para ir al aeropuerto, lo tiene que agarrar, porque se está perdiendo mucho tiempo. Es decir, tú tienes que estar en el aeropuerto 2 horas antes, más 1 hora de camino que ibas a hacer en tu coche, pues ahora métete otra hora y media antes por esto, por el atasco. Así que 2 horas y media antes para llegar al aeropuerto, por cualquier cosa, y luego las 2 horas de espera en el aeropuerto, porque tienes que llegar antes. Así que eso es mi cálculo de lo que tenéis que hacer en este momento. Yo el día que vaya a Cuba voy de madrugada, por lo tanto al aeropuerto voy a las 3 de la mañana, imagínate, yo no creo que estén trabajando. Ojalá trabajasen de madrugada y no de día como están trabajando ahora, pero así lo deciden. Pues ahora aquí han puesto unos conos, nos han metido en 2 carrilitos así como se puede. Yo creo que ya estamos en la parte final. Ahí están los trabajadores diciendo métanse para la derecha. Ahora se pone todo en un carril, de 3 carriles que se habían montado al final somos un carril, y es un peligro, porque pues todo el mundo quiere ir lo más rápido posible y no ceden. Y esto es lo que están haciendo en este momento, ya lo veis. Ahora si hay maquinaria os la grabo, y si no pues nada, esto es a diario, ya lo veis. Así que yo no lo sabía hasta ahora mismo. Hasta ahora mismo que me ha pillado, si lo llego a saber pues salgo antes. Esta parte de la izquierda está rastrillada y esta parte de la derecha la tienen que rastrillar todavía. Le quitan un trozo así más o menos de asfalto.
Lo bueno es que ya al haber pasado esos 3 carriles nos hemos convertido en uno, ya es constante, ya nos estamos moviendo con constancia, ¿no? Así, hasta donde esté la máquina, que de momento no la veo, sí, está a medio kilómetro más o menos. Y a partir de ahí se va a convertir en 2 carriles y ya se habrá terminado el atasco, pero las 12 de la mañana y eran las 10:50 cuando empezamos este atasco. Total, hora y 10 minutos, hora y cuarto. Increíble. Y eso que los sábados hay menos tráfico para ir a Cancún. Os lo estoy enseñando simplemente para que hagáis una idea de lo que pasa y de la importancia que hay que darle. Yo, sinceramente, esto hay que hacerlo de noche, de madrugada. Porque va a ocasionar mucho problema al turista, mucho problema al trabajo de los que trabajen por aquí. Fíjate, esta es la máquina que está rastrillando y la que echa en este camión el asfalto ya viejo. Y dentro de medio kilómetro más o menos, o más, se convertirá otra vez en 2 carriles. Lo voy a mantener hasta que se vea dónde. Y ya. Todavía no hemos llegado a Puerto Morelos, para que hagáis una idea de lo cerca que todavía estamos de Playa del Carmen. Aún nos quedan todavía, mira, aquí se convierte en 2 carriles. Aún nos quedan todavía como 35 minutos para llegar a la zona hotelera aproximadamente, ponle 40. Bueno, pues este es el tráfico normal y ojalá ya arreglen la carretera, que lo hemos pasado mal con los baches que hay tremendos. Por el tema del Tren Maya, los camiones que iban muy cargados destrozaron las carreteras y qué bueno que ya este año se han puesto a arreglarla, porque llevábamos ya como 4 años fatales las carreteras. Estamos en Maroma Beach, imagínate. Bueno, pues ahora sí, ahora ya, si no hay nada más que grabar en el camino, en un ratito nos vemos por la zona hotelera en Playa Delfines. Allí estaban arreglando la carretera en el regreso. Estamos, pues que vamos a tener atasco también para regresar, ya lo veis, dependiendo de la hora que vengamos, si han terminado o no han terminado. Pero al regreso de Cancún hacia acá vamos a tener atasco también. Así que así está la carretera, tanto si vienes como si vas. Estamos ahora, pues todavía estamos como a 8 o 10 kilómetros del aeropuerto aproximadamente. Bueno, en el carril que viene de Cancún hacia playa el atasco es mucho menor, muchísimo menor. Nada, era 500 metros, 1 kilómetro más o menos. Y aquí nos vamos a desviar para la zona hotelera. Ahora mismo son las 12:17. Y si hubiéramos seguido para adelante, medio kilómetro menos, es el desvío al aeropuerto. Nada, 300, 400 metros más. Así que ahora, pues de aquí a Playa Delfines tenemos como 10 minutos más o menos, 10-12 minutos. Pues las 12:27, casi 2 horas y un poco más de 2 horas y media, 2 horas y 35 minutos. Voy a parar por donde pueda, aquí en doble fila, para que el chaval nos vuele el dron y vamos a grabar Playa Delfines, a ver qué tal está. Voy a ver si puedo parar por aquí. Aquí están las letras de... no, sí, están las letras de Cancún ya, que me equivoqué. Bueno, pues al final pude aparcar aquí porque está todo lleno, toda esa parte de ahí llena. Pude dejarlo aquí subiendo el bordillo de la carretera. Adriana la tenemos aquí, el chavalote ya está volando de dron. Es que me he quedado entretenido, pues ya sabéis que tengo que contestar los mensajes. Acordaros que esta Playa de Delfines tiene duchas, tiene baños, la tenemos aquí, tenemos más allí al lado, palapas gratuitas, servicio de guardavidas. Chaval, ¿cómo va ese vuelo? Mucho aire, ¿no? Pero va bien. ¿Va bien? Con aire, pero va bien. Bueno, pues el día de hoy ya lo veis, hay nubes, así como medio neblina. No es tan claro como todos los días, pero aquí el mar maravilloso, no hay nada de sargazo. Yo voy a hacer unas fotos para luego publicarlas en el Facebook, ahora se ve con más fuerza el sol. Yo creo que os va a gustar. Si hace alguna foto en 360 el chavalote no le va a salir bien cuadrada porque el aire pues hace que se mueva mínimamente el dron y no sale perfecta, pero a lo mejor se anima y nos las hace. Como veis estamos en mar abierto, esta es la parte del brazo de Cancún más alargado
y es mar abierto, por lo tanto las olas, aunque no sean muy altas, cuando tú te metes ahí sí que las notas, entonces tienes que ponerte muy a la orilla. Fijaros que la gente se baña muy cerca de la orilla y ya les empieza a cubrir. El guardavidas muy atento para que no haya ningún problema, y la bandera que tenemos el día de hoy es roja. Pues me voy a pasear un poco, voy a hacer una foto desde aquí, me voy a pasear estos minutos que va a volar el dron y luego nos vamos a ir para Playa Caracol. Allí quiero aparcar en el Chedraui, quiero comprar alguna cosita y me voy a bañar también en Playa Caracol, que es otra playa que está en el fondo a la izquierda. Es el brazo corto de Cancún. Para allí nos vamos a ir. De aquí a Playa Caracol hay como 9 kilómetros aproximadamente. Bueno, voy a hacer unas fotitos. Dejo aquí a Adriana, me acaba de dejar la capa de sol, yo la otra la tengo ahí en el carro. Nos vamos a bajar por aquí a la playa. Voy a pasear un poquito para que sintáis que estáis por aquí. Yo días como hoy, de verdad, a mí me encanta Playa Delfines, pero días como hoy prefiero bañarme donde el mar esté, el oleaje un poco más suave. A lo mejor camino de la playa nos encontramos una iguana, ojalá. Me gustan también las iguanas, pero sobre todo los pelícanos, ya lo sabéis. El día de hoy tenemos un partido a las 3 de la tarde. Es el Madrid, Atlético Madrid. A lo mejor no lo vemos porque vamos a comer allí en Playa Delfines. Al ladito está el Pampas, donde está el centro comercial Kukulcán, y ahí hemos quedado a comer con Paco y María, que acaban de regresar, acaban de volver desde Barcelona para acá, porque ya digo regresar porque se pegan unos cuantos meses aquí al año y ya tenían ganas de volver. El otro día me dijeron, estamos con Ayela, a ver si nos vemos pronto, y hoy decidí quedar con ellos luego para comer juntos. Bueno, estoy mirando a ver si hay alguna iguana por ahí, pero no la hay por esta zona. Quizá por la zona esta de roca la veamos luego lo voy a mirar. Me voy a quitar las chanclas que tengo puestas, estas de aquí, y nos vamos a acercar a la orilla. Aquí sí que impresionan más las olas, ya lo veis. Nada que ver que mirarlas desde ahí arriba donde están las letras. Han puesto un corazón al lado de las letras Cancún, luego lo vamos a ver. Adriana y el chavalote están ahí arriba. Ahora se puso una nube en el sol, quería hacer una foto pero no puedo. Fíjate esta mujer cómo impresiona las olas que tiene delante. Voy a hacer una foto. Bueno, me he metido hasta donde me da el agua. Me he metido, ya lo veis. El agua está a una temperatura excelente. Pasa uno gusto de pasear por aquí, por la orilla. No me importa mojarme los pies, total, al llegar al carro me los seco un momentito. Ahora el bañador sí, ahora mismo no me lo quiero mojar. Y de vez en cuando viene una ola más fuerte y me levanta un poco de agua para arriba. Pues ya sabéis que esas palapas son gratuitas, las podéis utilizar si están libres. Entre más temprano vengáis mejor, porque ya están ocupadas prácticamente todas. Yo no veo que esté libre ninguna. Y si no, pues nada, os dais vuestro baño y os traéis vuestra sombrilla, la ponéis por aquí. Mira, ese hombre está disfrutando de meterse debajo del agua, que bueno. Sargazo prácticamente no llega a nada, hay muy poquito sargazo, casi nada. Prácticamente lo estoy mencionando porque son fechas para estar preocupado con la llegada del sargazo, pero de momento no está respetando. Si no, ni lo mencionaría. Entonces muchos están atentos a ese comentario, cómo ven las playas, cómo las estás sintiendo, porque pronto van a venir y les preocupa ese tema, por eso lo comento. Y bueno, voy a hacer una foto desde aquí. Bueno, pues me está pegando bien el sol. A veces me confundo y creo que estoy en fotografía y estoy haciendo un vídeo. Y veréis los vídeos cortos. Si no lo edito o no me di cuenta al editar, van a salir fotos, bueno, vídeos cortos como si fueran fotos. Eso me acaba de pasar ahora con 3 o 4. Hasta que me di cuenta digo, qué raro. No parece que esté haciendo fotos. Pero bueno, eso pasa normal cuando no ves bien y crees, porque donde te indica que es foto o vídeo, para el ojo que es normal, que lee bien, es muy fácil de ver, pero para el que no ve tan bien, y más con sol, que la pantalla la ves oscura, aunque sea una pantalla que ves lo que hay, se ve oscura. Bueno, pues aquí la gente bañándose, ya veis hasta dónde le llega. Fijaros lo cerca que están de la orilla. Ya no te debes de meter más, ahí está bien. Y juega con las olas ahí al ladito. Tienes el guardavidas por aquí vigilando, lo tenemos ahí al lado. Ya me acaba de llegar una ola bastante fuerte.
Adriana la tenemos por ahí arriba. Yo voy a subir por esta parte. Voy a mirar a ver si veo alguna iguana por ahí. Y espero que este ratito que he paseado por la playa os haya gustado. Sobre todo el vuelo del Chavalote. Y sí que hay gente. Lo que pasa es que es muy ancha esta playa y parece que no haya tanta gente, pero sí que hay gente el día de hoy. Más toda la gente que está ahí en las palapas. Y voy a mirar a ver si veo una iguana por aquí cerca. Cuando pase por las letras vamos a ver ese corazón que no me fijé porque iba conduciendo. Adriana sí se fijó. Y espero no pisar ninguna piedra porque tengo la planta del pie delicadita. El otro día en Islas Mujeres, cuando iba andando por la playa, ahora ya tengo dudas si era una piedra o era otra cosa, porque no es normal ese dolor. Bueno, por aquí no veo ninguna iguana. Hay días que ves 5, 6, 7, unas cuantas, otros días que ven menos. Pero si me paseara por aquí, alguna vería. O por ahí arriba, que están más tranquilas, ¿no? Bueno, vamos a meternos por aquí, por la izquierda. Por ahí es área de mantenimiento. Al mismo tiempo, pues vamos mirando. Yo miro el suelo. Mira, aquí un peluche que se le cayó a un niño. Ahí está. Qué bonito el peluche. Esta vistas al mar, que voy a hacer una foto de las palapas con vistas al mar. Bueno, pues que también quedan bonitas las fotos así desde este punto, ¿no? Y voy a subir por estas escaleras que tenemos aquí. También esto es área de mantenimiento, como veis ahí, para ir arreglando la playa. Qué bueno que le están mantenimiento a las playas. Bueno, y ya estamos subiendo. Voy a parar un poquito. Por aquí voy por la zona donde está la carretera. Como veis, 2 carriles de ida, 2 carriles de vuelta. La velocidad media aquí puede ser 70 por hora, el máximo que puede circular. Pido un momento al baño. Me acabo de quitar el agua de los... bueno, la arena de los pies con agua. Y nos vamos aquí a donde están las letras. También hay algún parque que otro para niños. Bueno, en este caso hacer pequeña escalada ahí, pero más atrás tenemos otro. Y aquí están arreglando estas tuberías, dándole mantenimiento. Y bueno, voy a ver si hago una foto cuando no salga nadie, o me hago una foto. Y siempre aquí a partir de cierta hora, todo el día, y ahora no hay tanta, ¿eh? Normalmente hay un poquito más a estas horas. Esa foto de recuerdo que te puedes echar. Bueno, pues ahí lo tenéis. Hay que esperar y buscar tu turno. Y este es el corazón que os estaba comentando. Bueno, pues las letras de Cancún, y aparte este corazón que por lo que veo se puede iluminar de noche y quedará espectacular también en el atardecer, sobre todo. Va a quedar espectacular tu fotografía aquí de recuerdo. También tenéis unos delfines en la otra parte donde está esa zona de ahí de baños. En la otra parte tenéis unos delfines representando cómo se llama la playa. Y aquí tenéis más baños y más duchas también. Así que la playa está con todo lo que necesitas para disfrutar tu día. Y el coche lo tenemos aquí, el Chavalote ya está dentro del auto, por lo que veo, así que nos vamos para adentro. Bueno, pues ahora le preguntamos cómo ha ido el vuelo de dron y os lo pongo. Chaval, ese vuelo de dron, ¿cómo te ha ido? Me ha ido bien, la verdad es que estuvo bastante bueno y nada, pues algo de aire, pero estuvo bien. Pues os pongo el vuelo de dron del Chavalote y nos vamos para... Detenemos Playa este Caracol. vídeo para contemplar desde las alturas la hermosa Riviera Maya. Con las tomas del dron de Alex, te mostramos la situación actual. Si estás por visitar la Riviera Maya, aquí puedes saber del clima, el ambiente y si hay sargazo en las playas. Venga, chavalón. Gracias por acompañarnos en este recorrido aéreo.
pausamos este video para agradecerte. Gracias a toda la comunidad de Paco en la Riviera Maya por compartir nuestros videos y confiar en nosotros para asesorarlos en su inversión inmobiliaria. Si estás pensando en invertir en la Riviera Maya, Paco es la persona indicada para ayudarte. Ya sea que busques una casa, departamento o estudio, él tiene una gran variedad de propiedades que se adaptan a tu presupuesto y necesidades. Escanea el código QR que aparece en pantalla o llama al número de contacto. Paco te atenderá personalmente para resolver todas tus dudas y encontrar la mejor opción para ti. No dejes pasar esta oportunidad de invertir en el paraíso. Bueno, pues aquí delante tenemos desvío para ir a Playa Marlin, que sería por aquí, y el centro comercial Kukulcán, que será donde nos vamos a parar a comer en un rato. Pero ahora nos vamos hacia Playa Caracol. Esta Playa Marlin es muy parecida, digamos, que a Playa Delfines, está en la misma zona prácticamente. Hay unos 3-4 kilómetros de diferencia. Y el centro comercial, aquí vamos a ir al Pampas, un poquito más atrás. Aquí es donde saldría el puente de Nichupté, a esta zona, cuando esté terminado. Y aquí a la izquierda tendremos el centro comercial La Isla, que es muy bonito, la verdad, para el atardecer, precioso. Y de aquí hasta llegar a Playa Caracol tenemos como 5 o 6 kilómetros aproximadamente. El centro comercial lo tenemos aquí delante, el otro, en La Isla. Y voy a parar hasta que estemos cerca, aparcando para dejar el carro en el Chedraui. Ahí te anuncian Playa Caracol más adelante. Vamos a pasar por donde está la entrada a Playa Forum, que también me gusta muchísimo. Está al final del brazo. Hay una especie de bahía que se llama Gaviota Azul también, en esa parte de la playa. Sí que es conocida como Playa Forum por el centro comercial que tenemos aquí, y Plaza Gaviota, bueno, Playa Gaviota Azul por la playita que te mueves un poquito más a la izquierda. Vamos a ver qué ambiente hay por aquí, por esta zona, que es la zona de los, digamos, tomar copas por la noche, salir un rato. Y ahora de día, pues para ir a esa playa está espectacular también. A mí me gusta mucho. Cuando por allí están las olas tan fuertes, aquí bajan bastante. Además te pegues a la zona de la bahía esa. Ahí tenemos el Spiderman gigante para haceros una foto de recuerdo también. El Cocobongo, famoso Cocobongo de la zona, y otros locales, ¿no? Todo esto de noche con sus juegos de luces queda espectacular. Mira que ahí te lo pone Playa Gaviota Azul. Yo la conozco más como Playa Forum, pero ahí te lo pone el acceso. Justo aquí a la derecha es el acceso. Ahí ese cartel azul te lo está indicando. Y el acceso es muy pequeñito, no se ve muy ancho, pero lo suficiente para entrar cómodo. Si no lo sabes, no lo conoces, te lo pasas. Ahí es. Y justo debajo del Cocobongo tenemos aparcamientos. Podéis meteros y 50 pesos por todas las horas del día. Esos aparcamientos. La verdad que si vas a pasar muchas horas merece la pena, pero yo que voy a estar media horita o menos, pues no merece la pena. Me voy aquí entonces al Chedraui, que voy a hacer compras, a veces me quedo a comer y desde ahí me voy a la playa, que la tenemos justo a la derecha. Ahí donde pone Isla Mujeres, Ferry, Playa Caracol, ahí está la playa. Yo me voy aquí a este centro comercial, es el Chedraui. Y vamos a aparcar en su aparcamiento, que nos sale gratuito haciendo unas compras de 150 pesos mínimo. Creo que así funciona. La tiene solamente por 3 horas, creo, el acceso gratuito. Pero para mí es suficiente. Luego ya tendréis que pagar la diferencia. Así que a veces nos hemos encontrado que no hay aparcamientos. Esperemos que haya en este momento. Pues hemos cruzado toda la calle desde el Chedraui hasta la entrada de aquí de Playa Caracol. Como veis, la ola final no tiene nada que ver con la de Playa Delfines. Estoy agarrando mis chanclas porque me quiero ir descalcito por aquí. Ambiente y música que tenemos por aquí, que tengo que cruzar rápido para que no haya ningún problema. Hay arena por esta zona, no mucha, pero hay arena. Y el color del agua preciosa, a ver si sale el sol, porque no sale el sol, los niños disfrutando. Aquí ya pueden disfrutar los niños, las familias. El chaval se va a dar un pequeño baño, ¿que sí? Claro. Pues nos vamos a ir para esta parte de aquí. Adriana, ¿tú no te vas a bañar hoy? Adriana no quiere bañarse el día de hoy. Pero bueno, dejáis las cosas en el auto. Total, está bien cuidado ahí, un poquito.
Mete la toallita. El chaval creo que se va a bañar antes de volar el dron, ¿no? Mucho ambiente de playa tenemos el día de hoy. Otras veces que hemos venido, las últimas no había tanta gente, el día de hoy sí. Por suerte en esta zona que antes no se podía poner nada porque no había prácticamente arena. Ahora ya podemos dejar las cosas por aquí cerca. A ver si encontramos un sitio. Y yo en un momentito me meto para ahí dentro. Espectaculares los hoteles estos que tenemos aquí. Y luego con las pistas de dron vais a disfrutarlos, estoy seguro. ¿Dónde nos paramos por aquí? ¿Dónde se van a meter aquí? Donde tú digas. Aquí que hay sombra. Bueno, pues aquí nos vamos a parar. Bueno, pues me voy a meter en la playita. Ya tenemos bañador puesto, las gafas puestas. Qué pena que esa nube nos esté quitando el poder hacer buenas fotos. Ahí está el chavalote, Adriana, que se nos quedó allí en la pared. Vamos para adentro. Y a pesar de todo, de que no hay prácticamente rayos de sol, el agua se ve preciosa. Y las mujeres la tenemos ahí enfrente, justo ahí enfrente. Yo creo que hay de aquí a allí, hay como 7 kilómetros o más o menos. 7 kilómetros debe haber, más o menos, ¿eh? Es imaginario lo que estoy diciendo. A lo mejor son 10. Pero yo creo que son 7 o menos. Porque Islas Mujeres no es tan grande y desde aquí lo estamos viendo grande. Esa es Punta Sur, la parte de aquí, y Playa Norte, y la parte norte está por allá, donde hay un edificio blanco un poquito más para allá. El otro día estuvimos ahí en Islas Mujeres, no hace mucho, la semana pasada, justo el sábado pasado, si no me equivoco. Voy a meter la cabeza debajo del agua. Qué gusto meter la cabeza del agua, debajo del agua. Qué bueno. Sí, chaval. Pues, sí, me voy a poner bien el pelo porque parezco un chavalillo de 5 años, ¿no? Con el pelo para adelante. Ya sabéis que como tengas el pelo se ve la cabeza de una manera o de otra. Yo a veces me he hecho fotos y digo, ¿quién es ese? Bueno, pues la semana pasada estuvimos ahí en Islas Mujeres. ¿Te acuerdas, chaval? Sí, sí. ¿Y por qué estuvimos? Porque queríamos enseñarles un beach club que se llama Coco Beach. Creo que sí. El beach club está al final de Playa Centro, pegado a Playa Norte, y nos pusieron de comer excelente. Nos gustó mucho. Si no habéis visto el vídeo de la semana pasada de Islas Mujeres, os va a gustar. Ahí estuve con Javier hablando de los terrenos donde hemos invertido aquí en Cancún, y pues diciendo que ese beach club podéis disfrutarlo también por haber comprado los terrenos. Os dan un descuento, os dejan camastros, mesas si queréis también. Y es parte de las amenidades de lo que es Isla Diamante. Esta semana está hablando con Javier, precisamente ayer, y me dice que las ventas van disparadas, que van muy bien, y por ese motivo ya sabéis que todos los desarrollos, según van las ventas, van cambiando las formas de pago y también los precios un poquito. Igualmente va a ser excelente. En vez de a 10 años van a cambiar a 9 años, entonces el porcentaje que tú pagas mensual va a subir un poquito. Y también el precio de lo que es el lote, que son de 120 metros, también va a subir un poquito. Pero igualmente, como se va a revalorizar cerca del 200, 250, lo que son los lotes, más adelante, pues estás comprando en un buen momento. ¿Qué quieres en este momento apartar? Pues no lo dudes, me contactas y ahí hablamos con Javier y apartas tu lote. Yo lo he hecho para 10 años. No me importó que fuera a 10 años con 8, porque a lo mejor lo hago para lo que es inversión, y a mí lo que me interesa es que mi dinero produzca dinero, en el cual solamente pago el 15% de enganche, y luego comodidades muy pequeñas, como el chavalote también se ha comprado uno, en el cual pagamos por debajo de 3.000 pesos en el lote que hemos comprado, en lo que es esa privada, porque hay diferentes privadas, hay 5 privadas en este momento, van a hacer muchas más. Es un desarrollo de 60 y tantas hectáreas, imaginaros, con excelentes amenidades. Pues todo eso ahí, aquí, a la salida de la carretera que va a Mérida, la carretera antigua de Cancún, a la salida de la ciudad, en donde va la ciudad creciendo, a la zona de crecimiento. Ahí se ha comprado y es muy buena opción porque es con seguridad que esa zona va a crecer y el día de mañana va a tener un valor importante, muy importante. Pues nada, aquí disfrutando del agua, como tiene que ser. Y hablando de mi trabajo, y le doy gracias a Arturo, que está por ahí, en California,
Espero que tu decisión, pues ya sabes lo que pensamos nosotros, te vaya muy bien. Y el chavalote disfrutando de su agua, como tiene que ser. Le voy a hacer una foto para que la tenga de recuerdo y para publicarla a lo mejor. Pues estamos aquí en Playa Car, fase 1, muy cerca del mar, 160 metros, 24 departamentos de 3 y 4 recámaras muy amplios, un lujo, como estáis viendo, excepcional. Y aquí tenemos Candy que nos va a explicar un poquito más, amenidades, cómo son por dentro. Claro, bueno, ahorita estamos en un departamento de 3 recámaras. Este departamento mide alrededor, como es un planta baja, alrededor de 308 metros cuadrados. Ahorita vamos a ir a ver todas las áreas. Tenemos una cocina muy amplia, equipada. Todas las áreas del departamento son equipados, o sea, tienes los baños equipados, aires acondicionados, fan and cold, son aires acondicionados pues distribuidos en todo el departamento y bueno, pues muchos detalles de lujo. Muchos detalles de lujo en toda la cocina, en los baños y todas las áreas. A mí me encanta el tema del espacio que tenemos de jardín en esta planta baja, pero tenemos espacios amplios de terraza, tanto por la parte delantera como la parte trasera, y estamos a solo 160 metros del mar. Vamos a conocerlo. Sí. Bueno, pues el chavalote que no se baña tanto como yo, que yo lo hago a diario. ¿Cómo está el agua el día de hoy? Está muy buena. La verdad que... ¿Pasa gusto de estar dentro? Sí, la última, fíjate que está cagado, ¿no? Pero la última vez que me he metido al baño a bañarme al mar ha sido en Isla Mujeres. Fue la semana pasada. La semana Bueno, pasada. tampoco hace tantos días, 7 días. Yo pensaba que era más tiempo, pero bueno. Para que veas, ¿eh? Luego Sí. tú... Alex, no te metes tanto al mar. Es verdad, es que antes era diario como yo. Ya, pero es que luego me da la pesadez de bañarme. O sea, sí me baño, pero me da la pesadez de quitarme la arena, luego cambiarme y todo eso. Pues yo como valoro mucho que me hace un bien a la salud a diario, porque yo ahora mismo estoy sonriendo natural, pasando gusto de estar aquí dentro, cosa que no me ocurre si no me he bañado en el mar, sin más. Pero mira que el agua está muy buena, hoy. Buenísima, Está y fíjate lo cristalina que está. No Y hace el sol desde que todavía entras- porque está la nube esa ahí, hace un ligero brisa de sol. Y desde que entras al agua no sientes frío, o sea, es una Temperatura temperatura buena. adecuada. Bueno, pues yo voy a seguir haciendo algunas que otras fotos y esta Faltan playa... unos minutos para volar el dron. Muy bien, pero sigue disfrutando del agua, no hay tanta prisa. Porque he quedado con Paco, hemos ido retrasando la quedada, habíamos quedado a las 1:30, a las 2, al final hemos quedado para las 3. A él también le ha ido bien. ¿Y ahora qué hora es? La 1:23. Aún tenemos que ir al supermercado, tenemos que ir luego a Playa Marlin, a ver cómo está Playa Marlin. Nada que ver las olas de Isla de Playa Delfines a estas olas son maravillosas. Aquí puedes disfrutar. Y la última, los niños la disfrutan sin ningún peligro. Esta playa está ideal para venir en familia. Y en casos como hoy también para nosotros, ¿por qué no? Aunque sepamos nadar, queremos tranquilidad y disfrutar del agua. Claro. Qué a gusto estoy aquí dentro. Si hubiéramos traído para hacer el snorkel, ahí me ves por hacer el snorkel también, porque también está buena. El agua, fijaros, a pesar de que está movida, yo creo que si haces el snorkel también lo ves bien. Eso es mejor ver si sale el sol. Oye, esas gafas te quedan bien, chavalote, aunque parecen de esquí. No, son ese tipo de gafas, pero de hecho estas también las podría usar como tipo esquí. Sí, Porque las de esquí son parecidas y tienen la correa. para que no se caigan en caso de Pero una caída. estas más o menos hacen casi la misma función. Casi la misma. Por lo menos para el blanco de la nieve no te estropee la vista, ¿no? Por ejemplo. Y para el sol, y pues mira, y no se cae. Y si hace un poco de aire, pues para que no te dé... Aquí te daría la arena, en la nieve te da la nieve. Pero mira que son buenos, ¿no? Me han gustado mucho. ¿Te has gustado? Qué bueno. Se ven bien. Y nada, pues aquí compartiendo el baño con vosotros para que sintáis que estáis aquí. Por eso hablamos tanto de la temperatura, cómo te sientes, todo eso, para que te lo vayas imaginando. Yo ahora ya me estoy metiendo, que me cubre un poco, me voy un poquito para donde está el chaval. Es que 2 pasos más para allá ya tengo dificultades porque estoy con la cámara, me tengo que mover.
Y aquí hay una duchita que a veces la aprovechamos. A ver, voy a indicar dónde. Allí, justo allí. Y esa a veces la aprovechamos para quitarnos la sal. Es del hotel, pero bueno, no hay nadie vigilando. Si no hay nadie vigilando, te das la ducha y te vas. A ver si me entienden, no pasa nada porque te des una duchita rápida. No estás dentro de las instalaciones del hotel. Estás en la playa, por lo tanto no hay tanto problema. Hay una motito esta acuática. ¿Ya te vas? Te dejo un ratito ahí. Adriana está a gusto porque no le está dando el sol, está en buena zona y la temperatura del día de hoy es excelente. Me dice Adriana que parece que esta mañana bajó un poquito la temperatura porque estos días estuvo bastante caluroso y ahora está súper agradable. Ya, mira, ahora mismo esto lo consigo, me mojo y se va el agua y es la misma temperatura. Increíble. No noto la diferencia y otros días pues noto que quiero bañarme hasta que me cubra el hombro y hoy no. Ahora precisamente el primer toque del agua es chillar hasta que te mojas todo, como estas personas. Pero ya una vez que metes la cabeza debajo vais a estar a gustísimo. ¿Qué va? Estoy hablando de lo contrario. Ya la veremos. Ahora está así, luego la veremos. Ahora está así porque está tomando el sol y cuando pega ese cambio tremendo, pues no tienes que meter la cabeza enseguida, debajo del agua. Y si metes la cabeza enseguida debajo del agua, ya cambia todo totalmente. Bueno, yo doy mis consejos, si los demás lo hacen bien o no es otro tema. Mira la chica como ya metió su cabeza, todo su cuerpo, ya no la vais a ver mal ni nada. Ahora la vais a ver con sonrisa y feliz. Nada que ver. Este hombre necesita meter la cabeza debajo. Yo voy a meter otra vez la mía. Bueno, pues ya estoy otra vez aquí. A ver si sale el sol, que quiero hacer unas fotos para luego publicarlas. La Caracol está preciosa, está estupenda, le falta arena, eso sí. Las primeras veces que veníamos aquí habían como 5 metros más de arena por todo, 5 metros más hacia el mar. Pongamos, sí, más o menos, 5 metros más y ahora ha recuperado un poco, porque había momentos que por ahí no había absolutamente nada de arena, cero. Llegaba el agua hasta la pared. Y luego si fuéramos andando por allá, está playa, ¿cómo le dice? Playa ancha, creo que se llama playa ancha y está pues muy bonita, pero yo no sé entrar, para entrar, aparcando el coche por allí, no sé cómo entrar a esa playa porque creo que todos son condominios privados, hoteles o lo que sea. Pero si quieres ir a esa playa, tienes que recorrer por donde están aquellas palmeras, ir andando como 300, 400 metros y ya verás una playa preciosa también ahí. Y me la han recomendado mucho, la he visto en imágenes, la he visto en fotos, pero como que nos da pereza ir andando, no sé por qué. Nos bañamos aquí y nos vamos muchas veces a comer ahí al Chedraui. Pedimos nuestro salmón, nuestra carne y la disfrutamos. ¿Veis cómo le cambió la cara? Ya están felices. Y eso que el chico todavía no ha mojado la cabeza. Bueno, el chaval va a estar a punto de salir con el dron. Ahí está. A ver si me hace una foto. A mí no me ha visto. Ahí lo tenemos. Pero no sé si está grabando ahora. Porque a veces pone la grabación cuando ha pasado unos segundos. Ojalá se despeje. Creo que se está despejando un poquito. Ojalá se despeje para que tengamos imágenes muy bonitas. Fijaros que ya va cambiando el color del mar con estos pequeños rayos que hay ahora, porque no son los rayos 100%. Hay una pequeña cortina de nube ahí. Aún así voy a aprovechar para hacer unas fotos. Ya hice unas poquitas fotos, pero bueno, está bien. Ya lo podéis observar. El mar precioso. Quiero comprobar también cómo es Varadero. Me están diciendo que Varadero son bastantes kilómetros, creo que 20 y tantos kilómetros de playa azul turquesa maravilloso. Lo vamos a comprobar cuando estemos allí, vamos a hacer unos cuantos vídeos. Lástima que el primer día que estamos en el hotel llegamos, pues ya veis, llegamos casi sin dormir y encima te entregan la habitación a las 4 de la tarde. Pero bueno, yo creo que las instalaciones las podemos disfrutar y al mismo tiempo aprovechar para bañarnos en el mar si queremos un rato.
motivo para quejas siempre puede haber. Mira, mira esta olita, mira esta ola. Tremenda olita, que se ha formado. Esa no es normal, esa rompió más fuerte de lo normal. Y aquella pareja que al final se animaron a ir para adentro. Y lo que iba a decir es que el chavalote está ahora haciendo un vuelo de dron, que yo cuando vengo aquí le pido por favor que me lo haga, porque esta es de las zonas que más me gustan para un vuelo de dron de todo Cancún. ¿Y el motivo cuál es? Muy sencillo. Estamos justo donde, si fuera una L, la L tiene un brazo más corto y un brazo más largo. Pues estamos ahí donde la L se forma, se cruza uno con otro, porque ahí donde está el faro, que tenemos ahí el faro, eso vendría a ser donde empieza la parte larga, todo para allá como 12 kilómetros o 15 aproximadamente, no lo sé. Y desde el faro para acá, el brazo corto. Y entonces... a nuestra espalda tenemos, detrás de estos hoteles tenemos la laguna, donde está el Chedraui, ahí se ve la laguna perfectamente cuando hemos parado a comer. Entonces es espectacular lo que son los colores del mar, con profundidades más altas, más bajas. Luego también tenemos Islas Mujeres ahí delante, y luego la laguna. Yo qué sé, yo le veo muy bonito esta zona para hacer fotografías, para hacer vuelos de dron, así que espero que lo disfrutéis cuando lo pongan luego. Y vais a comprobar lo que estoy diciendo si ya anteriormente no habéis visto vuelos de aquí, de esta zona. Y luego también, dependiendo del día como esté, pues hoy no sé si es muy fotogénico o para el vuelo de dron, por esta cortina que tenemos ahí, no lo sé. Pero siempre queda espectacular. Unos días más, otros días menos, pero siempre queda muy bien. La calidad de imagen del dron que lleva el chaval, pues está muy bien también. Hay unas personas que le están preguntando por el vuelo al chaval. Y ya veremos a ver qué tal sale. Y yo a gusto estoy aquí. Muy a gustito. Como que no me quiero salir. Ay, qué gusto estoy. Aunque ya en breve voy a salir para secarme con el misma brisa. ¿Qué más os puedo contar? Pues... de momento no tengo nada preparado para la semana que viene. El miércoles voy a grabar con Angie un par de desarrollos, pero no tengo preparado gran cosa. Al dentista le he dicho, oye, tengo estos síntomas porque me cuesta cerrar la boca bien. Cuando choca eso es normal, tiene que pasar días. Dice, bueno, pásate por el consultorio, vamos a darle un vistazo. A lo mejor que te estás chocando con una zona que toca el nervio. Bueno, pues me tendré que pasar otra vez por el dentista, pero el día de hoy creo que no, tendré que ser mañana. Ahora, a la hora de comer la carne voy a tener que tener mucho cuidado, no puedo masticar por aquí, tendré que masticar por acá. Y eso que hice un buen trabajo, pero... así es esto de los dientes. Una incógnita hasta que lo dejan perfecto. Eso sí, le voy a decir, ponme anestesia, no me toques ahí sin anestesia porque me vuelve loco. Y a lo mejor me contesta el dentista, si te pongo anestesia no vas a saber si te duele o no te duele. Entonces estamos ahí en la controversia esa. El otro día sí lo pasé bastante mal. Bueno, pataleaba yo del dolor. Y eso que yo soy de aguantar, ¿eh? Muchas veces no me quejo de problemas que tengo de dolores, simplemente porque digo, vamos, hay que aguantarse un poco. Pero bueno, hasta cierto punto. Tampoco sufrir tanto. Pues ya creo que voy a iniciar mi recorrido a la orilla. Voy a parar un poquito. Qué bueno que vuelva a salir el sol un poquito. Ayer tuve un comentario de una seguidora que no sé si me dijo que le gustaban mis vídeos, pero que por favor que no moviera tanto la mano a la hora de grabar. Hay dos formas de verlo, dos. Una, que la GoPro para grabar de día es fantástica, y a lo mejor se estaba quejando porque verdaderamente ese vídeo donde se quejaba, la noche es horrible la GoPro. Yo no voy haciendo así, sino que es normal cuando el estabilizador no funciona bien. Eso ocurre con normalidad, sea quien sea el que grabe, y te muevas lo mínimo posible. Otra cosa es que yo sí es verdad que hay días que voy haciendo así y así y así muy rápido y no me doy cuenta de ello. Quiero grabar todo, quiero enseñaros todo, pero
la posición de la cámara la tengo que tener más pausada, más tranquila, y eso es verdad. En eso le doy toda la razón. Pero si es por lo del nocturno, en ese momento, ¿qué hago? No tengo otra cámara, tengo que grabar con la GoPro. O me quedo quieto en un sitio y me paro sin andar, o me voy andando, que es la forma de grabar que tengo habitualmente, como si fuera un directo, sabiendo que luego se va a mover y va a estar un poquito borrosa la imagen. Tendré que ponerme otra cámara en el coche, sí o sí, me tendré que poner otra cámara para que cuando sea algo nocturno, grabar con ella. Y por eso me estoy intentando comprar esa, que es también de la misma empresa del DJI, creo que se llama Orson, ya no me acuerdo cómo se dice el nombre. Y esa cámara es súper ideal para lugares con poca luz y muy buena para cualquier situación, también para el día, pero no puedes mojarla en el mar, por ejemplo. Yo ahora estoy grabando en el mar, no podría grabar con esa playa, con esa cámara. Así que no es fácil hacer el día a día, estar tranquilo todas las horas del día para la grabación, porque muchas veces yo pues me emociono con lo que hago y es natural todo lo que hago. Entonces sí, voy a buscar las mejores cámaras para lo que yo realizo a diario. Fíjate que ahí está la moto con el sofá. Debe ser divertido, ¿no? Y encima están pegando cada salto. Como ahí está un poquito movido el mar, voy a aprovechar a ver si se despeja totalmente. Está a punto de despejarse totalmente, no le falta mucho. Si termina de salir el sol, voy a hacer unas fotos, creo que con el color azul turquesa más fuerte aún. Aunque aquí en esta zona del brazo de Cancún, el azul turquesa es más suave normalmente que la zona de Playa Delfines o Playa Marlin. Eso también hay que decirlo. Bueno, pues no hay manera, ¿eh? Cuando creía que se iba a despejar, viene otra y otra y se junta ahí. No hay manera. Pero bueno, da igual. Yo creo que ya me voy a salir, ya son bastantes minutos que llevo aquí dentro. Pero el chaval sigue hablando con estas personas, espero que el vuelo de dron también le esté saliendo como él quiere. A lo mejor lo domina hablando y todo. No lo sé. Ya veremos a ver qué le cuenta. Ya me lo contará luego. Pues al final el sol me dejó hacer unas fotos desde aquí. Fijaros qué bonito se ve. Cuando sale el sol perfectamente se ve bonito. El agua se ve preciosa. Este agua con los rayos de sol la deja espectacular, y esta última ola rompiéndose muy bonita. Hay unas que son más grandes, otras más pequeñas. Las olas más grandes son espectaculares. A mí me encanta ver los colores del agua cuando son así como ahora. Fíjate esta como quiere romper ahí. Bueno, pues ya me voy con el chaval, estará a punto de aterrizar en breve. Y Adriana que me está esperando. Pues fijaros qué espectacular se ve el mar con sol. Qué maravilla, qué pasada. Y qué azul más bonito. El chaval se ha ido para afuera porque va a aterrizar el dron. Esas personas con las que estaba hablando son de Egipto, pero viven en Estados Unidos. No las he querido grabar por su privacidad. Y dice que le estaba gustando, que le cae muy bien. Le estaba gustando conversar con ellos, le veía muy buena gente. Eso sí, hablaban en inglés. Qué bueno que el chaval se defienda en inglés. Pues no sé de qué estado son de Estados Unidos, pero ahí tienen su restaurante de pizzería. Dice, cuando vengas por acá, por allá, te acercas para comer pizza gratis. Le decía al chavalote. Qué bueno. Pues la playa maravillosa, muy bonita. El chavalote que ya salió para afuera, ahora le preguntaremos cómo le ha ido, porque total, bueno, ya sabéis, hay veces que los vuelos van a ser mejores, regulares, como todo en la vida, ¿no? Pero espero que os guste, porque sinceramente esta zona es muy bonita, muy bonita.
Voy a hacer una foto de esta zona. Bueno, pues nos vamos de la playita. Bueno, chaval, que no hemos quitado la arena a algunos, otros no tanto. ¿Cómo te ha ido ese vuelo? Me ha ido bien, a ver, no como esperaba también, porque resulta que me encontré a una familia egipta, bueno, de egipcio, pero que vive en Estados Unidos. Entonces me preguntaron sobre el costo del vuelo de dron y ahí se fue encaminando la conversación, ¿no? Entonces me cayeron bien y eso me distrae un poco para el vuelo de dron, pero de ahí en fuera, todo muy bien. Muy bien, pues nada, pues os pongo el vuelo de dron del chavalote y nosotros nos vamos aquí a comprar a este supermercado, el Selecto, donde hemos dejado el coche aparcado. Buscas una propiedad en la Riviera Maya, no solo para tus vacaciones, sino también para obtener ganancias por rentas vacacionales. En este lugar paradisíaco visitado por todo el mundo. Estás en el lugar correcto. Paco te puede asesorar y dar informes detallados. La segunda parte del 2024 es una gran oportunidad para invertir. Contáctanos hoy mismo y comienza a disfrutar de tu inversión en la Riviera Maya.
Detenemos este video. ¿Alguna vez has soñado con vivir o invertir en el paraíso? La Riviera Maya es un destino que lo tiene todo. Playas de arena blanca, aguas turquesa y una vibra que enamora. Además, invertir aquí es una de las mejores decisiones, ya que el turismo sigue creciendo y la plusvalía no deja de subir. Desde departamentos frente al mar hasta villas de lujo, hay opciones para todos los gustos y presupuestos. Si quieres conocer más sobre las mejores oportunidades en la Riviera Maya, contáctanos ahora. Escríbele a Paco al número que aparece en pantalla y empieza tu camino hacia la inversión inteligente. Pues así está la zona de restaurantes de aquí de Chedraui. Yo me voy a los panes, voy a comprar ya el pan que necesito para casa. Ya estamos comprando algunas cositas. Estos de aquí me encantan. Qué buenos panes tienen, de verdad. Diferentes panes, ¿eh? ¿Está Adriana para echarme una mano? ¿Esta? Sí. ¿Uno o dos? Dos. Bueno, pues ahí me están cortando un pan y esto para tomar luego el café. Nos vamos luego a tomar el café también. Y le he mandado que me corte uno de los panes. Qué bueno se ve todo. Agarramos un carrito pequeño porque no pensábamos comprar casi nada y al final nos falta carro. Pues ya nos vamos a ir a pagar y al aparcamiento. Bueno, pues ya vamos a salir. El ticket ya nos lo selló la cajera y eso es lo bueno, que no pagamos un peso. Pues tenemos como 7 kilómetros para llegar a Playa de Marlin, aproximadamente. Y ahí nos vemos con Paco y María. No sé si podré grabar antes la playa o después, ya veremos a ver. Estamos al ladito, pero aquí estamos parados. Y creo que es por la obra que tenemos aquí del puente de Chupté, que pues en cierto momento para el tráfico. Esta sería la entrada a Playa de Marlin por ahí, justo por ahí delante. Este es el centro comercial Kukulkan y el Pampas lo tenemos aquí a la izquierda, ahí lo podéis ver. Pero yo me voy a ir al aparcamiento, voy a aparcar ahí abajo, fíjate, aquí hay un carril, por eso se atasca. Y esto es la zona de la obra donde terminará lo que es el puente. Ese que cruza toda la laguna hasta la zona de la ciudad. Otro nuevo acceso que estamos creando aquí. Y bueno, pues nos vamos a ir ahí al Pampas, yo voy a girar a la primera a la izquierda y vamos a aterrizar digo yo, aparcar aquí abajo en los aparcamientos subterráneos. Son bastante económicos, como 20 pesitos para 2 horas o algo así. Por ahí abajo vamos a pasar. Bueno, pues ya estamos entrando en el aparcamiento. Ahora vamos a aparcar un poco más al fondo, por si luego me da por ir a ver la playa un poquito. No sé si voy a poder ir porque nos vamos directamente a comer. Ya están por aquí Paco y María. Pues dejamos el coche aquí en la misma puerta, vamos a subir. Bueno, pues esta zona del centro comercial es la que menos está de negocios todavía colocados. Estos se va a llenar enseguida, ya lo veréis. Ahora que viene aquí lo que es el puente de Nichupté, toda esta zona va a tener una plusvalía bastante alta. Y el Pampas lo tenemos aquí, justo ahí al ladito. Y a partir de aquí para adelante ya casi está todo. Y luego tenemos en la segunda parte, en la segunda planta, tenemos un Soriana bastante grande también para comprar comida. Pasa que yo necesitaba algo del Chedraui, por eso me fui allí. Y bueno, y aquí en este restaurante que es bastante alargado, tenéis la zona de niños, el buffet, y es un restaurante de carnes. Vamos a disfrutarlo. Esta mesita, os voy a enseñar el buffet. Paco y María. Sí, mira, aquí tenemos a María. María, qué bueno verte de nuevo, me alegra mucho. Igualmente, la verdad que sí que teníamos ganas de verte de nuevo. Y tú eligiendo tu comida, porque tú eres pontequeto. Pontequeto, hay que tener una dieta baja en carbohidratos, sobre todo nada de harinas, ni gluten, ni azúcar. Y qué bueno que este buffet puedes elegir bastantes Aquí cosas, ¿no? tienes de todo. Y la carne buenísima, además. Sí, bueno, luego lo vamos a ver todo eso. Ahora os voy a enseñar el buffet. A Paco no lo voy a grabar. Paco tiene que pasar desapercibido. Así que me da pena porque me cae bien Paco, ya sabes que me cae bien Paco. Que sepáis que no por mucho tiempo. Un abrazo a todos y a todas. Qué bueno. Ahí estaba al lado mío. Oye, aquí está el queso, que le han hecho un buen agujerote ahí. Aceitunas que me encanta. Igual como aquí. Ahí tenéis las ensaladas. El jamoncito, esta es la parte española, se podría decir, la parte de tapeo.
donde hemos cortado también salami, salchichón, queso, jamón serrano no he visto, pero aquí tiene que haber jamón serrano, ahora lo traerán seguramente. Ahí tenemos la pata de jamón serrano. Y bueno, pero ya veis que el buffet es excelente. Si no agarráis ahora, como luego te van a traer carne y más carne y más carne, ya no te da tiempo a levantarte. Yo agarro un buen plato ahora, me sirvo los caprichos que quiero comerme. Ahí está Adriana, que siempre le gusta la sopita, ¿a que sí? Ahí mira una, mira otra, a ver de qué es cada una. Y bueno, pues ya os he dado... Ahí está hablando con Paco, que ahora que no se le ve, que está lejos. Y esta es la zona de postres, que hay otros sitios que hemos ido, no tienen postre, me refiero con el mismo buffet que pagas. Por ejemplo, cuando vamos allí en playa al Bovinos, el postre va aparte. Aquí no, aquí puedes disfrutar del postre a tu gusto. Y fíjate qué buena variedad de postres, ¿eh? También gelatinas, también yogures, fruta, esos palitos que no sé de qué son. Y nada, vamos a disfrutar. Y vamos a hablar, aquí abajo hay pizza, ¿eh? Esas son pizzas. Y bueno, hay otros postres que son de pago, como son estos sí son de pago. Y aparte de lo que nos van a traer de carnes, también podéis pedir, creo que pulpo y camarones, creo que también. No estoy seguro ahora de los camarones. Bueno, chaval, aquí tenéis también para el arrocito este, ¿cómo se le llama? Sushi. El sushi, claro, el sushi. Pues nos vamos a sentar ahí, justo ahí. Pues yo voy a empezar con esto, pero ya están por aquí paseando la carne, Peña, que la tenemos aquí, saluditos de Peña. Tanto tiempo. Buen provecho. Espero que te guste el lugar. ¿Es la primera vez que vienes aquí? No, ya había venido a este y al de la Bonampak, que hay otra sucursal. Ah, qué bueno. Bueno, pues nada. Diana, ¿cómo está la carnecita? Buena. Excelente, ¿no? Bueno, chaval, ¿qué te está pareciendo la comida? Muy buena, la verdad. Adriana, estás disfrutando, qué bueno. Pues yo ya estoy terminando mi plato, pero todavía sigo, porque me ponen carne y no me lo como lo demás. La piña con canela y calentita está deliciosa. Estamos hablando un poquito del viaje a Turquía y Dubái y Egipto. Mientras comemos y estamos aquí a gustito. Qué bueno, ¿no? Por favor. Costilla de la barbacoa se ve excelente, pero yo no quiero comer tanta grasa el día de hoy. Por ahí se va. Desde postre no me he querido pedir mucho, pero mira, gelatina, las peras estas al vino, el pudding este, flan, un poco melón y piña. Ese es mi postre. No, ya nos vamos de la mesa, no quiero grabar porque está Paquito por ahí. Pues, buen rato hemos estado con Paco y María y Eugenia. Hemos estado hasta las 5:30. Se ha pasado el tiempo volando, la verdad. Ya no me he parado en Playa Marlin, ni me he parado en la playa, ya nos vamos camino de Playa del Carmen. Lo que he hecho es hacer el cambio de sentido, otra vez estamos aquí en el centro comercial La Isla, aquí lo tenemos a la derecha, y un poco más adelante, es que no hay otro sitio donde hacer el cambio de sentido. Y bueno, pues ya nos vamos camino de playa. Espero que este rato que hemos pasado aquí en Cancún os haya servido de alguna cosita. Y el día que se esperaba lluvioso, pues al final ha estado bastante bueno. Pues si grabo algo más será en la Quinta Avenida, si es que salimos por ahí, si no, pues nada, hasta mañana. Aquí está donde hemos estado anteriormente comiendo. Esta es muy buena hora también para volar el dron. Estamos aquí en Playa Delfines de nuevo. Por aquí están las letras, si no me equivoco, un poco más atrás, ya no nos hemos pasado, creo. Sí, ya no nos hemos pasado. Pero fíjate, cuando ya está ocultándose el sol, aquí los colores son bonitos.